Buena semana para todos. Hashem esté con cada uno de los que escuchan. Besat Hashem, hoy eh, ya estamos a qué fecha, venga a ver. Estamos a 5, perdón, estamos a 5 de noviembre. Sí, ya 6 de noviembre y estamos a 12 del mes de Heshvan. Heshvan, muy bien. Bueno, buena semana para todos. Leímos la parashá Leja, Lejo. Una parashá de mucho contenido, de todo tipo. La Torah tiene contenido de todo tipo. Por eso es un instructivo para la vida. Y es la guía de nuestra vida en todo sentido. Pues tiene instrucciones, consejos, mandamientos para todas las áreas de nuestra vida en la que podamos, o en la que debemos nosotros cada día recibir instrucción para poder tener un desarrollo completo. Toquémonos en algo sencillo, una reflexión simplemente. Cuando Hakadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu, Lech Lejo, sal para ti porque te conviene. Así lo explica el Señor Rashi, para ti porque te conviene, por tu beneficio. Ahora, ¿cuál era el beneficio que recibía Abraham Avinu? Era el desarrollo y el crecimiento espiritual. Y con ello, pues se incrementa todo lo que está a su alrededor, todo lo material. Todo lo material cobra vida, todo lo material recibe un toque especial de crecimiento. Todo está en orden en el mundo físico, que somos primeramente espirituales y después materiales. La espiritual es el alma, la potenciación, la bomba, de todo lo material, lo que da vida, lo que mantiene con vida a todo lo material. Y por lo tanto, a Abraham no le convenía, tenía que crecer, porque tenía unas cualidades buenas que debía potencializar. Y por eso tenía que salir del lugar donde estaba, de Urkashim, ya que era un lugar de mucha idolatría. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar en algo. El, el servir a Hakadosh Baruj Hu no es una cuestión simplemente de creer. Creer es un principio, pero no hay que solo quedarnos ahí. Necesitamos tomar la iniciativa de querer crecer como personas. Existe el crecimiento físico y esto se da solo. No tenemos que obligar, se da solo. Lo que podemos es incrementar ciertas alimentaciones para crecer bien, pero va a crecer de todos modos. Se va a desarrollar hasta cierto punto. Pero espiritualmente no. Debemos forzarnos a madurar, a crecer espiritualmente, a ir mejorando nuestras cualidades, nuestras actitudes, agregando virtudes, méritos. Y esto es el desafío de todos los días en la vida. Ahora, no se puede ver cosas distintas si no se hacen cosas distintas. Cuando le pregunta a Albert Einstein qué es la locura, él dijo hacer lo mismo y pretender ver cambios. Si quiero ver aspectos diferentes en mi vida, pues tengo que cambiar. Tengo que obligarme a cambiar. Si quiero ir en otra dirección, tengo que cambiar y hacer el giro que tengo que hacer en la vida, específicamente porque a mí me conviene, para mi beneficio. Todos los mandamientos en nuestra Sagrada Torah, todas las instrucciones en nuestra Sagrada Torah, tienen ese propósito, solo causarnos bienestar y bien a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué se hace tan difícil a veces? ¿Por qué no comprendemos que debemos
hacer los cambios requeridos, porque a veces no relacionamos entre nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Realmente todo, absolutamente todo, en nuestra vida física depende de nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está bien, nuestra vida física está bien. Todos nuestros asuntos materiales de cualquier índole dependen del estado espiritual en el que estemos. Depende de cuánto hayamos agregado a nuestra vida un contenido positivo. Hayamos hecho riqueza espiritual. El ser humano tenemos esa virtud de hacer cambios en la vida. Los animales no lo tienen. Los animales van a mantenerse en ese estado pues toda la vida. Podrán aprender ciertos comportamientos adaptados al ambiente, pero van a permanecer ahí. Pero el ser humano sí podemos desarrollar. Y ahí está el mérito y todo el trabajo a hacer en esta vida. Ahora, la historia de Abraham Avinu representa esa historia de nuestra alma. Esa historia de cómo nosotros, de una u otra manera, descendemos en la vida cada vez que tenemos que ir al materialismo. Todos los días se sale a trabajar, se relaciona con esa parte laboral, y eso es como descender, porque nos dedicamos a temas oscuros, a temas que tienen que ver con el materialismo. Son parte de la vida, eso no hay problema, son parte de la vida, pero en esa relación con personas, con las cosas materiales, eh, pueden generar agotamiento, cansancio, estrés, y todas estas son señales de que hay un desgaste en la vida espiritual. Por eso la vida espiritual es similar a manejar un carro y de tiempo en tiempo tengo que echarle gasolina para volverlo a potencializar y tener más capacidad de poder recorrer más kilómetros con él. Pues no se pretende decir simplemente creo y no desarrollo esa vida espiritual. Ahora, cada vez que nos encontramos en ese Egipto, que es ese mundo estrecho, limitado, limitado por la lógica, limitado por el tiempo, limitado por las cosas que vemos, todo lo material es limitado. Son o la esclavitud o son la oportunidad para mejorar todo el día. El Baal Shem Tov dijo, todo lo que escuchamos y vemos en la vida es un mensaje que Hakadosh Baruj Hu nos da y debemos aprender de él. Cada acción que el ser humano desempeña en este mundo, trabajo, labor que desempeña, es como un trabajo, simboliza ese trabajo espiritual que también hay que hacer. Por ejemplo, el que trabaja la madera. Trabajar la madera es similar a como trabajar nuestra vida, pulirnos, pintarnos, eh, hasta que quedamos una obra maravillosa. Igual pasa con el comercio. El comercio es una representación de que todos los días tenemos que dar de nosotros y recibir para nosotros. Y así sucesivamente. Todas las labores en la vida representan en sí esa labor espiritual que se plasma en lo físico y que también debemos hacer en la vida espiritual. Entonces, podemos ver el mundo físico y todo lo que hacemos como una oportunidad para mejorar para mejorar nuestras actitudes, para ir creciendo. Pero tenemos que tener una conciencia de Hakadosh Baruj Hu. El Zohar, en nombre de Rabbi Shimon Yochai, dice que solo el egoísta no se da la oportunidad de crecer espiritualmente, porque todo depende de nuestra conciencia. Entonces, ¿cuál puede ser nuestro leg lejo, nuestro leg leja? Sal para ti porque te conviene. ¿De qué hay que salir? ¿Queremos ver cambios? Quiero ver cambios en mi matrimonio, quiero ver cambios en mi propia vida. ¿Qué tengo que cambiar? La pereza, tal vez. La indisciplina, tal vez. La falta de darle importancia a cosas que deberían darle importancia, deberíamos darle importancia. Tal vez más importancia a la vida espiritual.
Notemos que para el materialismo se corre. Y es razón, hay que correr cuando hay que correr. Pero también para la vida espiritual. La vida espiritual son una enseñanza tras otra, una instrucción, un tejido, un rezo más, el meditar, el reflexionar, poder engranar estas dos actividades en nuestra vida, tanto la material, la espiritual como la material. Ese es el trabajo que debemos hacer todos los días, haciéndolo uno sin descuidar lo otro. Pero ¿cuál es ese dejar que debo dejar para ver eso que necesito? Generalmente a veces queremos que nuestro contexto cambie. Mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que mi situación cambie, que todo cambie. Pero la primera respuesta que debemos hacer es, ¿qué debo yo cambiar? ¿De qué tengo que alejarme? Que me está generando problemas, que me está generando un cortocircuito, que me está generando discusiones u otras cosas. Realmente el ambiente cambia cuando yo cambio. Y parece sencillo, ¿no? Cambiemos y ya, se acabó. No es tan sencillo, porque nos enfrentamos a dejar eso que nos mantiene unidos a una circunstancia, a un comportamiento o a una actitud. Así que lejos, vete para ti, porque a ti te conviene. A ti te conviene. Todo lo que, todo paso que damos en pro de la sabiduría que Hakadosh Baruj Hu nos dejó, la instrucción de Hakadosh Baruj Hu, siempre nos va a causar un beneficio en nuestra vida. Siempre. Ahora, eso puede generar miedos, porque estamos acostumbrados a ciertas personalidades, estamos acostumbrados a ciertos modismos. Y de repente, traer una forma diferente de ser y de pensar genera inseguridad. Genera que no nos sintamos nosotros. De repente el hombre que cree que autoridad es ser machista, de repente se va a sentir raro cuando empiece a cambiar su actitud y su comportamiento. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío y la decisión de ir caminando paso a paso e ir dando de nosotros para poder recibir después, a cambio, un estado de conciencia mejor e ir creciendo. Para esto, necesitamos tomar el ejemplo de nuestro patriarca Abraham Avinu, en la cual el servicio a Hakadosh Baruj Hu no era una cuestión circunstancial, no era una cuestión momentánea, era la realidad de todos los días y la vida diaria de nuestro patriarca. Por eso dicen nuestros sabios, ¿por qué la parashá, por qué la Torá comienza con la creación del mundo, como Hakadosh Baruj Hu crea el mundo? Después viene la historia del diluvio, Noah y los patriarcas. ¿Cómo empezaron? Dicen nuestros sabios, todo en la vida tiene un principio. Y nosotros tenemos que ir al punto original. ¿Cuál es nuestro principio? Y entonces empezar a conocer desde dónde debo crecer yo como persona. Debo ubicarme primero en la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí parado? Segundo, debo darle contenido a mi vida, contenido de virtudes, ser una persona, ser una dama. Y después, entonces tengo la vasija lista para ser receptora de la petición de Hakadosh Baruj Hu. Pero esto exige un compromiso. Esto exige una entrega. Los seres humanos solemos entregarnos a causas materiales. Nótese que la gente que trabaja en las empresas debe hacerlo con compromiso. También es con Hakadosh Baruj Hu. Debemos hacerlo con compromiso. Y debería ser lo más importante en nuestra vida, ya que el devenir de todos los días nos exige ese crecimiento espiritual a diario. Cada día debemos mirar en qué he crecido y en qué no he crecido.
¿En qué me falta y en qué me falta? Pero para ello tengo que desarrollar esa conciencia de mí mismo. Porque una persona que no crece es porque piensa que está bien. No está mal, está bien. Y si está bien, no tengo nada que cambiar. Así soy, punto. Pero no se da cuenta que ese comportamiento le está evitando bendiciones en la vida, cosas buenas en la vida. Pero al mismo tiempo la persona quiere ver esos cambios. Generalmente el ser humano al principio no vemos los errores porque nos causan placer nuestros errores. Pero cuando estos errores ya dejan de causar placer, sino molestias, problemas y circunstancias difíciles, entonces es cuando pedimos a gritos un cambio. Pero nos damos cuenta que el cambio está en nosotros mismos. Porque eso no bueno que nos ha pasado, pues no nos lo provocó el vecino, lo provocamos nosotros. Entonces, ¿quién tiene la llave para provocar las cosas buenas? Nosotros también. Por eso les dejó. Sal para ti, porque a ti te conviene. De ese egoísmo, de esa flojera espiritual, de esa pereza, de ese que me importismo. Y debemos adquirir ese compromiso que Hakadosh Baruj Hu nos pide a la humanidad a todos. Por eso Noah no era judío. Abraham Nabin no era judío. Pero llegaron a tener niveles grandísimos. Pero es el patriarca de nuestro pueblo. En él están los principios que un yehudí debe tener. Pero a una persona que no sea judía también puede adquirir principios importantes y ser un sádic en el mundo. Pero para ello tiene que haber un compromiso con esta vida espiritual, un compromiso con nosotros mismos. Para eso tenemos que querernos un poco, querer nuestra alma, amarnos a nosotros mismos. Y es la manera en que podamos ser generosos y tener gesed con nosotros mismos. Lek lejo, sal para ti, porque a ti te conviene. Es el paso que muchos seres humanos anhelan tener, pero cuando se dan cuenta de lo que tienen que dejar, les cuesta mucho, les cuesta mucho, porque han construido una vida en base a muchas mentiras emocionales, en percepciones equivocadas, en ideas y creencias equivocadas, y entonces todos desean tener una vida mejor, pero no pagar un precio por esa vida mejor, o por ese matrimonio mejor, por esos hijos mejor. Todos los seres humanos son buenos, todos los seres humanos tienen cosas buenas. En mi transcurrir, hablando con personas y aquí y allá que tienen bastantes dificultades, inclusive aquellos que son más responsables de ciertas conductas, cuando uno habla con ellos se ve que en esas personas hay nobleza, hay cosas buenas. Entonces, ¿por qué actúan de esa manera? Porque hay ignorancia, porque hay creencias equivocadas, porque hay un mundo equivocado, un mundo construido en base a una fantasía emocional, en base a deseos, a voluntades falsas, como explicaba nuestro rabino mensajero, de parte de nuestros sabios, en voluntades falsas, en mentiras, engaño. Y cuando ven que estas circunstancias le han generado problemas matrimoniales, que el matrimonio sea un desorden, que la vida sea un desorden, la máxima visión de la vida que las personas tienen es nacer, crecer, trabajar, hacer plata, tener hijos y ya, punto, se acabó, eso es todo, y esperar morirse algún día en la vida y disfrutar de las cosas fruto de sus acciones. Pero la vida es más que eso. En este mundo solo hay dos identidades, judío y no ágil. Pero ser no ágida no es un asunto simplemente de decir yo soy no ágil y se acabó. El mundo tiene una responsabilidad con su creador. Nosotros los judíos tenemos una responsabilidad con su creador. Y cada quien tiene que cumplir su función en este mundo. Y algo que pensar es lo siguiente. Cada día es un día menos que tenemos. Cada día nos acercamos más al punto cero. Y ahí es cuando tenemos que pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos dé entendimiento porque el trabajo es mucho.
Y nuestra flojera muchas veces es más grande. Y debemos trabajar. Por eso dicen nuestros sabios, bienaventurados son, muy dichosos y bendecidos aquellos que sostienen la Torah. Muy dichosos y bendecidos aquellos que le enseñan. Son hermosos los pies de aquellos que enseñan y traen el mensaje de Padre Hakadosh. Así que tenemos mucho por hacer, pero siempre debe haber un lek lejo. En el lek lejo comienza todo. Sal para ti. Ahí comenzó la vida de nuestro patriarca. Y ahí comienza la vida de nuestro pueblo. Lek lejo. Sal para ti. Sal para ti. Te conviene. Nuestros sabios, con eso terminamos, explicaron que lek lejo también Dios le está hablando, sal de ese sistema astrológico. Sal de esas creencias en la cual dice que tú no vas a tener hijo, que eres Abrum. Sal de eso, de ese sistema, de esas creencias. Y camina por la fe en mí, porque entonces ahí ya no te llamarás Abrum, sino Abruj, padre de multitudes. Tendrás hijo. Ahí serás bendecido. Serás padre de naciones. Todas las personas tienen un potencial grandísimo. Está el habitante de la calle que vemos, el hombre que está recluido en una cárcel, aquel que desperdició su vida, tenía un potencial grandísimo. Dicen esos sabios, si vemos una manzana y la abrimos, podemos contar las semillas que hay en ella. Pero si tomamos una semilla, no sabemos cuántas manzanas saldrán de ella. Cada persona es un potencial grandísimo. Pero muchas veces la misma persona ha cortado su potencial porque se quedó amarrada en su deseo, en su creencia, en esa ignorancia, en ese orgullo, en esa prepotencia, en ese egoísmo. En esta parashá vemos que Abraham Avinu tenía un compañero de viaje. Se llama Lot, era su sobrino. Le dicen nuestros sabios que Lot no era tan correcto. No era tan correcto. Y Lot le interesaba mucho el materialismo. Lo bueno que tenía lo aprendió de Abraham Avinu, pero creo porque lo ha aprendido de él y vivía con él, nada más. No era tan correcto en muchas cosas. Y se separaron, y eso significa separar también algo negativo de nosotros. Y bueno, vino toda una historia como la Primera Guerra Mundial y lo capturan, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué Abraham Avinu quiere ir a salvarlo? Y pelea y entra a una guerra mundial. No era una cosa de ir a alegar, era una pelea fuerte, podía perder la vida. Y vaya alegre y pelea y guerrea para salvarlo. ¿Por qué? Bueno, digan sus sabios y dicen, porque de Lot nacería Moab, de Moab nacería Ruth, de Ruth vendría el rey David, del rey David el Moshiach. A veces vemos unas personas como muy no correctas, como no buenas. Nadie sabe el potencial que hay en ellos. Es más, el problema es que ellos tampoco lo saben. ¿Por qué? Porque faltó lej lejo. Lej lejo. ¿Qué es ese lej lejo para cada uno de nosotros? Cada uno medita. Y dicen nuestros sabios, ¿quién es el hombre importante? ¿Quién es la mujer importante? Aquel que nos engaña a sí mismo. Desafortunadamente el ser humano estamos tentados al engaño personal, a engañarnos a nosotros mismos por una fantasía egocéntrica, equivocada. Abraham Avinu reconoció sus debilidades, quiso potencializarlas, vivió por Hakadosh Baruj Hu, y cuál es la recompensa. Es el patriarca de nuestro pueblo y el padre de muchas naciones, y hasta el día de hoy seguimos hablando y aprendemos de él. Queremos hacer historia. La historia no se hace de gente floja. La historia no se hace de gente que no toma decisiones. La historia no la hacen las personas que simplemente quieren quedarse ahí en su tontería. La historia la hacen las personas que se arriesgan a creerle a Hakadosh Baruj Hu
a vivir para Él, hacer de poner su vida en la Torah y hacer la Torah su vida. Pero lo más importante, poner la vida en la Torah. Y poner sus talentos al servicio de Hakadosh Baruj Hu. Esos son los que hacen historia. Como hizo Hirán. El rey Goy hizo historia. De una u otra manera, hizo historia. Y cuando hablamos del sagrado templo que construyó Mahomet, tenemos que hablar de las cosas que hizo Hirán positivas. De las positivas. Hizo cosas no positivas, pero las positivas quedan para la historia. Todos vamos a quedar en la historia de una u otra manera. Yo decido de qué parte de la historia voy a quedar. Y qué es lo que voy a heredar a aquellos que vienen detrás de mí y me van a ver y me van a mirar y van a recordar y van a decir, ese es el camino que nos trazó nuestro Padre. ¿Positivo o no positivo? Eso lo decimos nosotros. Buena semana, que Hashem nos cuide. Besat Hashem. El Talmud dice, en el camino que el hombre decide andar, en ese Hakadosh Baruj Hu nos guiará. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y buena semana para todos.